Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a exponer el tema de retroperitoneo. Los subtemas a tratar el día de hoy son anatomía normal, espacios y planos, enfermedad benigna, específicamente la fibrosis, y algunos tumores malignos de retroperitoneo. Empezando con anatomía normal, un corto recordatorio sobre la pared abdominal anterior. Tiene la siguiente disposición. Primero tenemos la piel, luego la fascia superficial, corresponde al tejido subcutáneo, luego una capa muscular, corresponde a los músculos y sus fascias, el oblicuo externo, interno y el transverso abdominal, seguido de la fascia transversal, y luego la fascia extraperitoneal, y por último el peritoneo parietal anterior. Esta es una imagen, un esquema que muestra las distintas capas de la pared abdominal anterior. Tenemos, como ya les había mencionado, la piel, la fascia, que se divide en una capa grasa y una capa membranosa. La capa grasa, también conocida como fascia de Camper, y la membranosa como de Scarpa. La capa muscular, la fascia transversal inmediatamente posterior al músculo transverso, la fascia extraperitoneal compuesta principalmente por grasa y el peritoneo parietal. La pared abdominal posterior tiene la misma disposición que la anterior, lo único que cambia es la musculatura. Entonces, los músculos que principalmente contribuyen a la pared abdominal posterior son el músculo psoas y el cuadrado lumbar, con un pequeño aporte del músculo transversal y un aporte significativo de los músculos paraespinales. Y la capa más profunda de la pared abdominal posterior, la fascia transversa. Muy bien, límites y extensión del retroperitoneo. El retroperitoneo está limitado anteriormente por el peritoneo parietal, esta delgada línea. Disculpen. Peritoneo parietal posterior. Posteriormente está delimitado por la fascia transversal. Su límite superior corresponde al diafragma, y utilizando los pilares diafragmáticos como referencia anatómica, y el límite inferior es el borde superior de la pelvis, utilizando los vasos ilíacos externos como referencia anatómica. Todo lo que está entre el peritoneo parietal y la fascia transversal se conoce como retroperitoneo. Y aquí tenemos una imagen más esquemática de los límites del retroperitoneo abdominal, ¿verdad? Peritoneo parietal y fascia transversal, límite anterior, límite posterior. Peritoneo parietal, a su vez, se divide en compartimentos. Estos compartimentos los divide los distintos planos faciales, y son 3 compartimentos, también denominados espacios retroperitoneales. Tenemos el espacio pararenal anterior, el espacio perirenal y el espacio pararrenal posterior. Vamos a ver los límites de cada uno. Empezando por el espacio pararrenal anterior, está limitado anteriormente por el peritoneo parietal, posteriormente por la fascia renal anterior y lateralmente por la fascia lateral conal. El espacio corresponde a todo este espacio de acá, y su contenido es el colon, ascendente, descendente, el duodeno, la segunda, tercera y cuarta porción, recordando que la primera es intraperitoneal, y el páncreas, cabeza y cuerpo, recordando que la cola es intraperitoneal. Muy bien, espacio pararrenal anterior entre el peritoneo parietal y la fascia renal anterior. Lateralmente, la fascia lateral conal, esos son sus límites. Este se continúa anteriormente con el mesocolon transverso y la raíz del mesenterio del intestino delgado, ¿verdad? Lo cual es lógico, ya que si el peritoneo parietal posterior forma el límite anterior, obviamente el peritoneo parietal posterior a su vez forma el mesenterio, tanto del colon como del intestino delgado. Entonces, de ahí que se continúa anteriormente con estas estructuras. Luego tenemos el espacio perirenal. Sus límites está limitado anteriormente por la fascia renal anterior, también denominada fascia de Gerota, que es esta línea acá, y posteriormente por la fascia renal posterior, esta línea de acá, también llamada de supercándula. El espacio perirenal contiene el riñón, los vasos renales, las glándulas suprarrenales, la pelvis renal, el uréter proximal, vasos linfáticos perirenales y la grasa perirenal, que dependiendo del biotipo del paciente puede o no ser prominente.
El espacio perirenal, a su vez, se divide en varios compartimentos por los denominados tabiques de unión, representados aquí como asteriscos en esta imagen esquemática. Estos tabiques de unión pueden servir como conductos bidireccionales de diseminación de enfermedades entre la fascia renal y el espacio perirenal. Muy bien, el espacio perirenal tiene forma de cono en la parte superior y de cono invertido en la parte inferior. Tenemos una imagen sagital, una representación esquemática. Muy bien, ecográficamente podemos observar el espacio perirenal. La imagen A, ¿verdad?, representa una ecografía longitudinal que muestra el aspecto de cono invertido del caudal al riñón derecho. También podemos observar el músculo psoas. En la imagen B tenemos una imagen también, una ecografía longitudinal que muestra la fascia renal posterior o de Zuckerkandl, la cual se observa como una delgada línea ecogénica. Entonces, inmediatamente posterior al riñón tenemos el espacio perirenal y esta línea ecogénica delgada corresponde a la fascia renal posterior o de Zuckerkandl. Okay. El espacio perirenal, muy bien. Medialmente, la fascia renal anterior se fusiona con el tejido conectivo que rodea los grandes vasos. Medialmente, la fascia renal anterior se fusiona con el tejido conectivo que rodea los grandes vasos del mesenterio, posterior al páncreas. Esto crea una comunicación potencial entre el espacio perirenal y el espacio paravertebral central. Medialmente, solo que ahora hacia posterior, la fascia renal posterior se fusiona con la fascia del músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. Ahora, ¿qué pasa lateralmente? Lateralmente, la fascia renal anterior y la fascia renal posterior se fusionan posteriormente al colon, descendente o ascendente, para formar la fascia lateral conal, que se continúa anteriormente alrededor del flanco para confluir en la reflexión peritoneal y formar el canal paracólico o las corregueras paracólicas, ambas corregueras paracólicas. Muy bien, nuevamente, ¿verdad? Todas estas estructuras es posible verlas por ecografía. En este caso aquí tenemos el aspecto del cono invertido, el espacio perirenal, caudal al riñón derecho y esta delgada línea ecogénica que representa la fascia renal posterior. Entre la fascia renal posterior y el parénquima renal se encontraría el espacio perirenal, en este caso, cuyo contenido es la grasa perirenal, que en este caso no es prominente. También podemos ver por ecografía la fascia renal anterior. Simplemente, si podemos observar el riñón en un corte transversal, la segunda línea ecogénica que observemos correspondería a la fascia renal anterior o ejerota, mientras que la primera línea ecogénica correspondería a la cápsula del riñón o la interfaz entre el parénquima renal y el espacio perirenal. También mediante ecografía podemos ver la línea lateral conal, la podemos ver acá representada por esta flecha larga. Recordemos que es la unión de la fascia renal anterior y la fascia renal posterior. Otras estructuras valoradas en esta imagen transversal por ecografía: el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar, el duodeno, el espacio de Morrison. Y aquí utilizar un poco de nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces el espacio contenido entre el psoas y el cuadrado lumbar y el riñón, entre estas dos estructuras tenemos el espacio perirenal y el espacio pararenal posterior con la fascia renal posterior. Muy bien, espacio pararenal posterior, su contenido principalmente es grasa. Sus límites anteriormente está delimitado por la fascia renal posterior, posteriormente por la fascia transversa, entonces representaría toda esta línea azul que podemos ver en esta imagen. Medialmente lo delimita el músculo psoas y lateralmente se continúa con la parte externa de la fascia lateral conal como la grasa properitoneal. Bien, el espacio pararenal posterior contenido principalmente es grasa. Planos faciales, ok, entonces
no solo son compartimentos en el retroperitoneo, sino que también tenemos planos faciales. Esto se debe a que las fascias retroperitoneales no están formadas por membranas únicas, no son una sola capa, no son una sola membrana, sino que tienen una configuración multilaminar. Es decir, que sirven como vías de descompresión para las colecciones que se acumulan rápidamente. En otras palabras, cada fascia retroperitoneal corresponde a un plano facial. Cada fascia retroperitoneal es un espacio potencial, ¿verdad? Ya que no es una membrana única, sino que tiene una configuración multilaminar, la cual puede expandirse ante la presencia de líquido o masas. Se identifican 4 planos faciales, prácticamente uno para cada fascia, ¿verdad? Entonces, el plano retromesentérico interfacial anterior está formado por la fascia renal anterior, el plano retrorenal por la fascia renal posterior, el plano lateroconal por la fascia lateral conal y el plano interfacial combinado, que lo vamos a poder visualizar en un corte más inferior, es la unión, ¿verdad?, de del plano retromesentérico y el plano retrorenal posterior. La importancia de todos estos planos es que son posibles vías para la movilización o la diseminación de colecciones o enfermedades o tumores a través de todo el retroperitoneo. Muy bien, otra forma de ver el plano interfacial combinado es en un corte sagital, ¿verdad? Aquí lo podemos ver como la continuación del plano retromesentérico y el plano retrorenal posterior. Muy bien, vamos a describirlos cada uno de manera rápida. Plano retromesentérico se encuentra entre el espacio parrenal anterior y los espacios perirenales. Se comunica con los otros planos interfaciales en la trifurcación facial, la podemos ver acá. Se comunica con el plano lateral conal y plano retrorenal. Y proporciona vías posibles para la diseminación de enfermedades. Se continúa a través de la línea media inferior al origen de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Acá. Entonces, medialmente se continúa inferior al origen de la arteria mesentérica superior, y esto permite que las colecciones retroperitoneales atraviesen la línea media. El plano retrorenal está localizado, ¿verdad?, entre el espacio perirenal y el espacio pararrenal posterior. Tiene comunicación con los otros planos a través de la trifurcación facial, ¿no? Y tiene una comunicación importante con el plano superficial facial, inmediatamente anterior a los músculos de la pared anterior del abdomen, los oblicuos, el transverso, a través de un meato de comunicación, el cual se describe en dos: uno formado por el triángulo que forma el músculo psoas, que es el músculo cuadrado lumbar, y otro que se encuentra más inferior y lateral al músculo cuadrado lumbar. Pero estos meatos permiten la comunicación de líquido, secreciones o sangre entre el retroperitoneo y el plano superficial facial. Esta es la explicación para el signo de Grey-Turner, ¿verdad? Entonces, de hecho, todos estos esquemas que fueron sacados del libro de Haga representan las posibles vías de diseminación de una colección pancreática en el contexto de una pancreatitis. Estas colecciones se movilizan a través de los distintos planos, disecándolos, y se extienden a través de todo el retroperitoneo, invadiendo también los espacios, los compartimentos, llegando incluso hasta el tejido celular subcutáneo, hasta a través de este meato, ¿verdad? Y esta es la explicación del signo de Grey-Turner en los flancos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Disculpen, plano lateral conal y plano interfacial combinado. Muy bien, el plano lateral corresponde a la fascia lateral conal. Y el plano interfacial combinado representa la fusión de la fascia renal anterior y posterior, la fusión inferior, anteriormente a la fosa ilíaca, y forman una fascia única, llamado el plano interfacial combinado. Su importancia radica en que sirve como un conducto para la extensión de enfermedades retroperitoneales hasta la pelvis. Entonces, la comunicación entre el retroperitoneo y el espacio extraperitoneal de la pelvis está dado por el plano interfacial combinado, ¿verdad? Aquí se continúa, ¿verdad?, con los espacios presacro y perivesical extraperitoneal pélvico.
existe controversia sobre si el espacio perirrenal tiene comunicación con el espacio pélvico. Entonces, pero potencialmente cualquier secreción o cualquier colección en el espacio perirrenal puede comunicarse con el espacio pélvico, pero a través del plano interfacial combinado. Y como ya les había explicado, ¿verdad? Entonces todos estos planos tienen una comunicación con el plano subfacial, ¿verdad?, del tejido celular subcutáneo a través del método de comunicación. Y esta comunicación da lugar al signo de Gray-Turner en el contexto de una pancreatitis aguda. Entonces, los planos faciales tienen un grosor normal. Este va de 1 a 3 milímetros y si la fascia presenta un grosor mayor a 3 milímetros, se considera anormal. Entonces, muy bien, un plano que genera controversia, ¿verdad?, es el espacio vertebral. Esto es debido a genera controversia la localización anatómica compartimental correcta de los grandes vasos. Entonces, los grandes vasos, la aorta, la vena cava inferior, existe un poco de debate acerca de en qué plano incluirlo. Entonces, muchos autores lo que hacen es que lo incluyen dentro de su propio espacio, en este caso el espacio vertebral. ¿Verdad? Se ha propuesto que la aorta y la vena cava inferior están en un plano facial entre las extensiones mediales de la capa anterior de la fascia perirrenal posterior. Entonces, son una extensión de la fascia perirrenal posterior o de Zuckerkandl, el espacio perivertebral. La importancia de este espacio perivertebral es que posee una comunicación directa con el mediastino, así que representa una vía posible de diseminación de distintas enfermedades, desde el abdomen hasta el mediastino, o viceversa, del mediastino hasta el abdomen. Contiene no solo los grandes vasos, sino que también contiene los ganglios linfáticos y un componente nervioso, las cadenas nerviosas simpáticas con sus distintos ganglios, con sus respectivos ganglios mesentéricos, ganglios sensitivos. Muy bien, ecográficamente, el espacio prevertebral es el que más fácilmente se puede evaluar por ultrasonido. Basta con poner el transductor en la línea media, tanto longitudinal como transversal. En este caso tenemos un corte longitudinal en la línea media, donde se observa el pilar diafragmático. Recordemos que el pilar diafragmático lo podemos utilizar como un punto de referencia para el límite superior del retroperitoneo. Entonces, si logramos ver, si vimos el pilar diafragmático, en este caso el derecho, podemos decir que exploramos el retroperitoneo por lo menos hasta su límite superior. Aquí tenemos también otras estructuras vasculares, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y este es un corte sagital de un cadáver, ¿no? Muy bien, ya un corte transversal, la vena cava inferior, la aorta, y esta delgada línea hipoecoica corresponde al pilar diafragmático derecho. Verá un punto de referencia anatómico que más o menos corresponde con el límite superior del retroperitoneo. Muy bien, el espacio retrofacial es otro espacio, algunos autores no lo incluyen, pero este contiene el músculo psoas y el músculo... Vamos a ver esto acá. Contiene el músculo psoas y el cuadrado lumbar. Están contenidos dentro de su espacio retrofacial. Se localiza posterior al retroperitoneo y están cubiertos por su propia fascia. Algunos autores no lo consideran como parte del retroperitoneo, pero se incluye con frecuencia en las descripciones del retroperitoneo. Muy bien. Los pilares diafragmáticos su función básicamente es servir como puntos de referencia. Muy bien, se insertan en las caras laterales de las vértebras lumbares. El pilar derecho es más grande que el izquierdo y es más lobulado. El pilar derecho se encuentra posterior a la vena cava inferior, a la arteria renal derecha y la glándula suprarrenal y el hígado. Sirve como punto de referencia para el límite superior del retroperitoneo. Muy bien, ya pasando a las distintas modalidades de imagen, no dejando atrás a la radiografía simple de abdomen. Entonces, estructuras retroperitoneales que podemos observar en una radiografía simple de abdomen son el músculo psoas, los riñones, la vejiga urinaria, una estructura extraperitoneal. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en una radiografía de tórax, en una radiografía de abdomen, lo que nos va a crear el contraste o lo que nos va a delimitar las distintas estructuras abdominales es la grasa. Entonces, la grasa tiene
una densidad inferior a las distintas estructuras abdominales, excepto el aire, ¿verdad? Y es esta baja densidad lo que nos permite diferenciar las distintas estructuras, ¿verdad? Es esta baja densidad lo que nos da el contraste para poder delimitar las distintas estructuras, tanto retroperitoneales como intraperitoneales. Aquí podemos ver cómo la grasa, ¿verdad?, nos crea un contraste y delimita la vejiga urinaria. Delimita también ambos músculos psoas y delimita los riñones. Otra estructura que también podemos observar en una radiografía simple de abdomen es la fascia lateroconal, la cual la podemos ver acá como una delgada, como una línea hipodensa. Recordemos que la fascia, ¿verdad?, tiene un contenido graso, entonces por eso su densidad. Otras estructuras que también podemos ver son las correderas pacólicas y la fascia lateral conal. Entonces, ambas correderas pacólicas corresponden al espacio entre la fascia lateral conal, mostrada aquí como las flechas negras grandes, y la fascia transversal, que se muestra acá como estas cabezas de flecha. Recordemos que toda estructura, toda fascia, toda membrana, toda estructura que delimite un tejido, si la observamos de manera tangencial a las de rayos X, se va a representar en una radiografía como una línea. Entonces, estas son unas estructuras, y la vesícula biliar también la podemos observar. La ecografía ya nos permite una delimitación anatómica más precisa. Entonces, la técnica de exploración ecográfica, hay algunos requisitos antes de hacer esta exploración. Para un paciente tiene que estar en ayuno prolongado. La visibilidad pancreática y del hipocondrio izquierdo aumenta si se le pide al paciente que beba agua para llenar la cámara gástrica, para que sirva de ventana acústica. Y siempre se debe utilizar la frecuencia más alta, que permite una penetración adecuada. En la mayoría de los casos, en un paciente adulto va a ser una frecuencia baja con el transductor convexo. En niños pues, se puede utilizar un transductor lineal, ¿verdad? Siempre utilizar la frecuencia más alta posible, que permite una buena penetración. Muy bien. Para la exploración ecográfica del retroperitoneo resultan útiles las referencias ecográficas. Esto es para asegurarse que todo el retroperitoneo fue explorado. Entonces, algunas de esas referencias son la aorta abdominal. Entonces, si logramos observar o explorar toda la aorta abdominal, entonces podemos estar seguros de que exploramos el espacio prevertebral anterior. Asimismo, si logramos ver los pilares diafragmáticos, podemos decir que pudimos ver el retroperitoneo hasta su límite superior, y si logramos visualizar todos los riñones, polo superior, inferior, transversal, longitudinal, podemos decir con certeza y con mucha confianza que logramos explorar también el espacio perirenal. Lo mismo con los vasos ilíacos, como límite inferior del retroperitoneo, la arteria mesentérica superior, vena cava inferior y los músculos psoas. Entonces, si logramos visualizar todas las estructuras, podemos decir con confianza que logramos ver todo el retroperitoneo. Un punto de referencia que siempre tenemos que ver. Esta imagen, ¿verdad? Ya la vimos, ¿verdad? El pilar diafragmático derecho como punto de referencia para el límite superior del retroperitoneo. Un corte transversal que muestra la aorta, la vena cava inferior, el pilar y el cuerpo vertebral. El hígado. Aquí tenemos un pilar diafragmático derecho prominente en un niño, ¿verdad? Voluminoso en un niño. Recordemos que anterior al pilar diafragmático derecho se encuentra el riñón, la glándula suprarrenal y el hígado. Muy bien. Muchas veces es posible ver no solo el pilar diafragmático, sino que toda o parte de la cúpula diafragmática. Esto nos da con certeza, nos permite decir con confianza que hemos valorado el retroperitoneo por lo menos hasta su límite superior. También tenemos aquí el músculo psoas. Nuevamente, ¿verdad? El límite inferior, el aspecto invertido del espacio perirenal caudal al riñón derecho. Músculos psoas.
Si logramos visualizar el músculo psoas y el riñón en una misma imagen, podemos decir con confianza también que valoramos el espacio perirrenal por ecografía y el espacio pararrenal posterior. Nuevamente aquí tenemos la fase renal anterior representada por esta línea ecogénica, esta delgada línea ecogénica, y el espacio también perirrenal también, entre ambas líneas ecogénicas, ¿no? La fase lateral conal, en este corte transversal, en esta imagen, en esta ecografía, en corte transversal, además del músculo psoas y el cuadrado lumbar, del receso de Morrison al duodeno. Músculo psoas por ecografía, siempre hay que intentar evaluarlo. No siempre va a ser posible debido a la presencia de gas, a la interposición de asas intestinales llenas de gas. Tal vez el paciente no cumplió su ayuno, o no tuvo buena preparación, o es una emergencia también. Pero no es posible siempre tratar de valorarlo. En este caso tenemos una ecografía coronal del flanco izquierdo, donde se observa el músculo psoas y su tendón, representado por una línea ecogénica, el cual se vuelve más prominente en el tercio distal del músculo. Y algunas referencias anatómicas tenemos la arteria ilíaca común izquierda y los cuerpos vertebrales. Las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales, de las vértebras lumbares. ¿Verdad? Aquí tenemos una ecografía transversal donde se observa el músculo psoas en su tercio distal con su tendón ecogénico prominente, relacionado con la arteria ilíaca común y la vena ilíaca común. También podemos ver el músculo ilíaco y el hueso ilíaco, representado aquí por las cabezas de flecha. Okay. Entonces, nuevamente, si logramos ver el músculo psoas, entonces, anterior al músculo psoas, se encuentra el espacio pararrenal posterior. Entonces, indirectamente, al visualizar el músculo psoas en toda su extensión, indirectamente hemos explorado también, hemos interrogado también el espacio pararrenal anterior. Bien, patología retroperitoneal, ya entrando a las distintas patologías. Muy bien, la manifestación más frecuente de la patología retroperitoneal es la presencia de una masa. ¿Cuál es el rol del ultrasonido ante una masa retroperitoneal? Muy bien, número uno, explorarla en dos planos y comprobar que es real, seguir su circunferencia, medirla, evaluar la presencia de aire o calcio, evaluar si esta se encuentra fija o libre, determinar su ecogenicidad interna y si esta tiene o no tiene flujo sanguíneo, conocer si es quística, sólida o vascular, la relación de la masa con otros órganos y, muy importante, buscar o aproximar lo más posible su origen. Algunos signos ecográficos de masas retroperitoneales son estos. Número uno, pueden desplazar las estructuras a una localización normal. Ya vamos a ver ejemplos de cada una de estas. Pueden producir una invasión directa de los órganos adyacentes. Pueden delimitar el contorno de las estructuras normales por la enfermedad, es decir, pueden crear un contorno nuevo creado por la masa. Pueden producir asimetría en las estructuras normales y pérdida del detalle retroperitoneal. Aquí tenemos un ejemplo de un signo ecográfico de una masa retroperitoneal, en este caso el desplazamiento de las estructuras a una localización normal. En este caso, pues, tenemos la invasión del retroperitoneal por una masa maligna. Esta es una imagen sagital de la vena cava inferior, en la cual se encuentra desplazada anteriormente y también comprimida por una masa que corresponde a una linfadenopatía. Podemos ver la vena cava inferior, anterior a los cuerpos vertebrales, desplazada anteriormente y comprimida también por una masa retroperitoneal, en este caso una linfadenopatía. Otro ejemplo de desplazamiento de estructuras, ¿verdad? Aquí tenemos un carcinoma de células renales metastásico, una imagen transversal a nivel del páncreas que muestra una masa lobulada, grande, retroperitoneal, hipoecoica, que desplaza el páncreas anteriormente y la aorta abdominal ligeramente hacia la derecha. Bien. Otro ejemplo de desplazamiento de estructuras por una masa retroperitoneal, un neuroma procedente de la cadena nerviosa simpática a la altura del tronco ciliado. Imagen A y B, ¿verdad? Escala de Irises y Doppler a nivel de la línea media.
a nivel del tronco celíaco muestra el tronco celíaco siendo desplazado por una masa sólida bien delimitada. Desplazamiento del tronco celíaco por una masa sólida bien delimitada. Otro signo es la invasión directa de los órganos adyacentes, en este caso un leiomiosarcoma retroperitoneal invadiendo el músculo psoas. Tenemos una imagen longitudinal del retroperitoneo izquierdo donde se observa una masa lobulada de composición mixta, sólida y quística, más sólida en la región anterior y más quística en la región posterior. Otra signo es las masas también pueden delimitar el contorno de estructuras normales. En este caso tenemos una invasión del retroperitoneo por una masa maligna. Una imagen sagital de la aorta con los orígenes del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, incluidos en una masa que también dibuja el contorno anterior de la aorta. Sería también un ejemplo de desplazamiento de estructuras, ¿no?, por una masa retroperitoneal. También podemos ver el páncreas, la cabeza del páncreas, anterior a la arteria mesentérica superior. Masas, muy bien, masas sólidas. Entonces, como les había explicado, la manifestación más frecuente de la patología retroperitoneal son las masas. Estas suelen clasificarse como linfadenopatía, o su origen puede ser ya sea linfadenopatías, neoplasias malignas, primarias o secundarias, es decir, metastásicas o infecciosas. Ahora, desgraciadamente, con frecuencia resulta imposible asignar la masa a uno de estos tipos basándose únicamente en su aspecto ecográfico. Todos los ejemplos que acabamos de ver no son específicos para las distintas patologías a las cuales correspondían. Hay que recordar el rol de la ecografía, ¿verdad?, ante cualquier masa, ¿verdad?, delimitarla, tratar de aproximar su origen, determinar si es quística, sólida o vascular, qué estructuras invade, qué estructuras desplaza. Ese es el rol principal de la ecografía ante una masa retroperitoneal, y no tanto la etiología, ¿verdad? No es tanto determinar su etiología o su origen histológico. Muy bien, las linfadenopatías. ¿Cuál es el objetivo de la ecografía ante una linfadenopatía abdominal? Esta es la detección y caracterización de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Para eso tenemos una tabla, la cual la saqué de RUMAC. Entonces, en el abdomen, el criterio más útil para evaluar la afectación ganglionar es el tamaño. Se toma el eje corto, y en el abdomen un eje corto menos de 1 centímetro se considera normal. Aquí hay un error, ¿verdad? Entonces, un eje mayor de 1 centímetro en un ganglio único ya se considera sospechoso. Más de 1.5 se considera anormal si es único, y más de 1.5 si son múltiples ya se considera anormal. Desgraciadamente, hasta un 10% de los pacientes con afectaciones ganglionares tienen un tamaño normal. Entonces nos tenemos que valer de otros parámetros de malignidad, como ser la forma redonda o ovalada. Un parámetro que se utiliza muy a menudo y que lo mencionan muy seguido en las distintas literaturas es la relación eje largo, eje corto, el cual tiene que ser menor de 2. Entonces tomamos el eje largo del ganglio y lo dividimos entre el eje corto. Si esta relación tiene que ser mayor de 2, si es menor de 2, se considera como anormal o sospechoso. La presencia del hilio ecogénico, ¿verdad? La ausencia del hilio ecogénico o un hilio ecogénico estrecho también es signo de malignidad. El ensanchamiento cortical también, y las áreas avasculares al aplicar Doppler color que denotan o representan áreas de necrosis. Tenemos un ejemplo clásico de linfadenopatías paraaórticas, las cuales las observamos como múltiples masas hipoecoicas que rodean y desplazan la aorta y sus distintas ramas, tanto en un corte sagital como un corte transversal. Muy bien, linfoma. Entonces, la linfadenopatía retroperitoneal, que ya la definimos, es más frecuente en presencia de un linfoma. Existe una linfadenopatía paraórtica en el 25% de los pacientes con linfoma de Hodgkin y un 50% en los pacientes con linfoma no Hodgkin. La ecografía tiene una precisión del 80 al 90% en la detección de linfadenopatías retroperitoneales y tiene la ventaja que permite valorar extensión extraganglionar. Sin embargo, el aspecto ecográfico es variable, pero se describe un
es un aspecto común. El hallazgo ecográfico más común es el de masas hipoecoicas o anecoicas que no producen refuerzo acústico posterior, diferenciadas, y que se pueden encontrar tanto en posición anterior o posterior a los grandes vasos. Y en ocasiones los ganglios se funden o coalescen y forman un manto hipoecoico de tejido que rodea la aorta y puede separarla de la columna vertebral. Entonces, este es el hallazgo ecográfico más común de una linfadenopatía retroperitoneal en el contexto de un linfoma, ¿verdad? El aspecto ecográfico puede ser variable, pero este es el más común, las masas hipoecoicas o anecoicas sin refuerzo acústico que desplazan la aorta y sus distintas ramas. Localización más frecuente para aórtica. Muy bien, esto es con las linfadenopatías, luego siguiendo con las metástasis retroperitoneales. Estas se pueden producir por diseminación linfática o hematógena, o por extensión directa. Lo más frecuente es que las metástasis correspondan a tumores testiculares o pélvicos. Algo muy importante, los ganglios metastásicos suelen ser menos hipoecoicos que los de linfoma. Tienden a ser más ecogénicos y heterogéneos que los de linfoma. No siempre, pero la mayoría de las veces así es. La invasión directa del retroperitoneo se asocia con frecuencia al cáncer de páncreas. Aquí tenemos una invasión directa, un ejemplo de una invasión directa del retroperitoneo por un cáncer de páncreas, el cual se encuentra desplazando el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior y formando un contorno o delimitando la aorta abdominal, una masa heterogénea, sólida, que desplaza el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. En este caso correspondía a una invasión directa del retroperitoneo por un cáncer de páncreas. Muy bien, tumores. Estos son muy bien. Continuando con los tumores retroperitoneales primarios. Muy bien, son neoplasias infrecuentes. Se originan y desarrollan en el espacio retroperitoneal. La gran mayoría, desgraciadamente, son malignos, afectan más a hombres y tienen una muy baja supervivencia a los 5 años. Los más frecuentes son el liposarcoma, el leiomiosarcoma y el histiocytoma fibroso maligno. La fijación de tumor y la invasión de estructuras adyacentes son de mal pronóstico. Algo muy importante, ¿verdad? La ecografía pocas veces es diagnóstica, ya que existe una superposición marcada en el aspecto ecográfico de los distintos tumores. Todos estos tipos tienen características muy heterogéneas y tienen superposición entre los distintos tipos. La mayoría son grandes, heterogéneos y con componentes quísticos. Algo que sí nos puede ayudar a diferenciar un poco su origen son los leiomiosarcomas, ¿verdad? Los tumores de origen muscular suelen ser hipoecoicos. En este caso tenemos un leiomiosarcoma retroperitoneal invadiendo el músculo psoas, ¿verdad? Donde se observa una masa lobulada de composición mixta, sólida y quística en la parte anterior, más sólida en la parte anterior y más quística en la parte posterior, ¿verdad? En el sitio anatómico del músculo psoas izquierdo, que mediante biopsia, ¿verdad?, y patología correspondía a un leiomiosarcoma retroperitoneal, pero que ecográficamente no podemos decir con certeza que se trate de un leiomiosarcoma. Aquí tenemos un sarcoma de células mixtas. Tenemos una imagen transversal y longitudinal a nivel de la aorta abdominal, observando una masa sólida, lobulada, heterogénea, localizada en la línea media e hipocondrio izquierdo. Acá, bien delimitada, heterogénea, que desplaza las estructuras adyacentes. Y también podemos observar aquí en el hígado, en el segmento posterior, una imagen hiperecoica, mal delimitada, lobulada, que en el contexto de esa masa posiblemente corresponda a una metástasis. Entonces siempre tendrá en mente los distintos puntos de referencia ecográfico, ¿verdad? Siempre va a valorar toda la aorta abdominal, transversal y longitudinalmente,
De esa manera nos aseguramos, y si es posible también sus distintas ramas, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, de esa manera nos aseguramos que hemos explorado todo o la mayoría del retroperitoneo. Esto para que no se nos escapen diagnósticos. Aquí tenemos otro ejemplo, un carcinoma de células renales, sarcomatoide metastásico. Vean cómo esta imagen lobulada, más alta que ancha, desplaza el páncreas anteriormente y la arteria aorta ligeramente en dirección hacia la derecha. Bien, en resumen, masas retroperitoneales, la manifestación más frecuente de la patología retroperitoneal es la presencia de una masa. El rol del ultrasonido no es tanto dar el diagnóstico histológico, sino de, número uno, explorar la endoplanos, comprobarse que es real, seguir sus medidas, ¿verdad? Seguir su circunferencia y medirla, evaluar la presencia de aire líquido, evaluar si es fija o libre, y lo más importante, tratar de buscar su origen y su relación con otros órganos. Ese es el rol principal del ultrasonido ante una masa retroperitoneal. Caracterizarla, ¿verdad? Determinar o aproximar más o menos su órgano de origen y su relación con otras estructuras. Resumiendo, ¿verdad? Las masas pueden ser linfadenopatías, neoplasias malignas, primarias o secundarias, o de origen infeccioso. El hallazgo más común en el linfomas es de masas hipoecoicas o anecoicas, sin refuerzo acústico posterior, que tienden a aglomerarse. Su localización más común en el espacio prevertebral, anterior o posterior a los grandes vasos, la aorta y la vena cava inferior. Las características ecográficas de los tumores primarios, desgraciadamente, son variadas y no son específicas. Y la mayoría de las neoplasias no linfoides son secundarias a metástasis, siendo los testículos y los órganos pélvicos los sitios más comunes de diseminación distal, y el más común de extensión local sería el cáncer de páncreas. Ya para terminar, continuando con el temario, tenemos la fibrosis retroperitoneal, también llamada enfermedad de Ormond. Es idiopática en el 68% de los casos, desgraciadamente. El 8% se asocia a una neoplasia maligna, gástrica, pulmón, mama, a una extensión de una neoplasia maligna. El 12% se asocia, muy interesante, al uso de metisergida. Este es un derivado de la ergotamina utilizada como profilaxis en la migraña. Otras asociaciones cuyo porcentaje no está bien definido es la enfermedad de Crohn, la colangitis esclerosante, la radioterapia y las infecciones retroperitoneales. La localización más frecuente de esta fibrosis es alrededor de la aorta, es decir, en el espacio prevertebral. Cuando se localiza alrededor de la aorta se le denomina aneurisma inflamatorio. La fibrosis puede ocurrir en cualquier espacio, cualquier compartimento del retroperitoneo, pero su localización más frecuente es alrededor de la aorta. Y cuando ocurre ahí se le denomina aneurisma inflamatorio. Histológicamente se observa acumulación de tejido fibroso con inflamación, es decir, que la fibrosis peritoneal tiene un componente inflamatorio también, asociado a la cara anterior de la aorta, la vena cava inferior y el músculo psoas también. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar o de sospechar una fibrosis retroperitoneal? Es que pueden obstruir los uréteres y pueden causar insuficiencia renal por obstrucción. Esa es la importancia. El aspecto técnico es inespecífico, ¿verdad? Pero el hallazgo más común es el de masas hipoecoicas, ¿bien? Masas hipoecoicas de bordes lisos y homogéneas, que a menudo parecen una placa alrededor de la aorta distal. Tenemos un corte longitudinal y un corte transverso. Masas hipoecoicas de bordes lisos homogéneas prácticamente se pueden confundir fácilmente con una linfadenopatía, ¿verdad? Son masas hipoecoicas, bordes lisos, tal vez que su borde es liso y no lobulado. Y también importa mucho la clínica del paciente, el contexto clínico, porque estas se van a asociar más a una obstrucción ureteral, ¿verdad? Es decir, van a ser asintomáticas hasta que causen obstrucción ureteral, causando hidronefrosis. Tenemos una hidronefrosis asociada a fibrosis retroperitoneal, riñón izquierdo con hidronefrosis grado 3, relacionada a obstrucción ureteral por fibrosis retroperitoneal. Fibrosis que observamos aquí en las imágenes anteriores. Ya para terminar, la hemorragia retroperitoneal, esa se puede producir ya sea por defectos de la coagulación, la ruptura vascular espontánea o traumática, una intervención médica o secundaria hemorragia tumoral por invasión de un vaso sanguíneo.
¿Dónde se localiza la sangre con mayor frecuencia? En el músculo psoas y en el espacio perirrenal. Puede ser muy difícil diagnosticar un hematoma del psoas en sus fases muy tempranas. Nuevamente, el aspecto ecográfico es variable, van a depender mucho del tiempo de evolución. Entonces, las lesiones totalmente anecoicas las vamos a observar en la fase aguda. En cambio, en la fase hiperagudas o fases tardías, la apariencia va a ser de una masa ecogénica, muy ecogénica e indistinguibles de la grasa renal adyacente. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar, ¿verdad?, los distintos signos de una masa retroperitoneal, ¿verdad? Entonces, desplazamiento de estructuras adyacentes, ¿verdad? O la creación de un contorno anormal. Entonces, por eso vemos el contorno normal del riñón y, en este caso, un hematoma ecogénico, distinguible de la grasa renal adyacente, va a crear o estaría creando un contorno anormal. El depósito celulares en zonas de declive también puede generar un nivel líquido-líquido, entonces entorpeciendo aún más el diagnóstico, ya que produce una imagen similar a la de un absceso. Aquí tenemos un ejemplo de un hematoma post-arteriografía. En este caso lo observamos como una masa hipoecoica lineal en el psoas izquierdo, que corresponde con un hematoma retroperitoneal. Esta es una ecografía realizada 3 horas después de una arteriografía. Aquí tenemos un hematoma perirrenal en distintas fases, de la evolución. Tenemos en la imagen A, 48 horas después de un accidente automovilístico y la B, 12 horas después de un accidente automovilístico. Podemos observar que en la fase aguda puede variar su composición, puede ir desde anecoica hasta ecogénica, indistinguible de la grasa renal adyacente. A medida progresa el hematoma, su contenido se licúa y la diferenciación se vuelve más fácil, pero en este caso corresponde a un hematoma, una hemorragia retroperitoneal en 2 espacios, tanto en el espacio perirrenal, aquí marcada como en el asterisco, como en el espacio pararrenal posterior. Espacio perirrenal y espacio pararrenal posterior. A medida que el contenido se va licuando, la diferenciación de estos 2 espacios se vuelve más fácil. Y eso sería todo, ¿verdad? Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.